Dicen que el infierno está debajo de nuestros pies. Yo lo vi nacer en la sala de emergencias. Me llamo Camila Muñoz. Soy, o era, enfermera en el Hospital Central de Ciudad Nueva Esperanza. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquel turno. Lo que sí recuerdo es el olor, a sangre, a sudor, a miedo, y el sonido, los gritos, los de ellos y los míos. Siempre pensé que la muerte era algo que llegaba con silencio, con calma, que podías prepararte para ella. Mentira. La muerte llegó corriendo por los pasillos del hospital, gritando, mordiendo, desgarrando. Llegó en los ojos de un niño con fiebre que dejó de respirar en mis brazos y volvió a la vida segundos después, pero de otra forma, de una forma que no debería existir. Esa mañana todo parecía normal. Tráfico infernal, café amargo, un mensaje de voz de mi madre preguntando si iría el domingo. A las 6:00 a.m. ya estaba en el hospital, como todos los días. Yo era la encargada de la zona de triaje. Lo de siempre. Accidentes de moto, crisis asmáticas, una mujer con contracciones prematuras. Nada nuevo. Pero entonces trajeron a un hombre con múltiples heridas. Decía que lo habían mordido, que lo atacaron en la calle. Su pulso era inestable. Sangraba demasiado. Intentamos estabilizarlo. Lo pusimos en la sala 3. Y después empezó. Empezaron los gritos. Un enfermero salió corriendo con la cara cubierta de sangre. Pensamos que había explotado una vena, una hemorragia, pero cuando entramos, el paciente estaba de pie, aún con los tubos conectados, con los ojos vacíos y la boca abierta, llena de carne humana. Yo no supe qué hacer. Grité. Llamé al doctor Ruiz. Intentamos detenerlo, sujetarlo. Él me mordió. Sí, lo hizo. En el brazo izquierdo. Tengo la marca todavía. La cubrí con una venda, como si eso pudiera detener el miedo que empezó a invadir cada rincón de mi cuerpo. Las alarmas sonaron. El hospital se convirtió en una pesadilla. La gente corría. Algunos atacaban. Otros se encerraban. Los ascensores dejaron de funcionar. La señal del celular murió poco después. Las puertas no se abrían. Estábamos atrapados. Vi a compañeros morir. Gente con la que tomaba café todos los días. Uno por uno. Y no morían una vez. Morían 2 veces. Volvían distintos, hambrientos, vacíos. Fue entonces cuando supe que tenía que dejar algo. Algo que dijera que yo estuve allí, que lo vi, que no era una alucinación colectiva, ni un delirio febril. Grabé un mensaje, en mi teléfono. Lo dejé en la sala de descanso, conectado a la radio interna. Tal vez alguien lo escucharía. Tal vez alguien sabría la verdad. Mi nombre es Camila Muñoz. Si estás escuchando esto, no vengas al hospital. Está perdido. Todos están cambiando. No sé qué está pasando, pero no es una infección normal. Es algo más, algo que no entiendo. Creo que Dani lo escuchó. Ese chico del que hablaban en la radio. La voz. Tal vez transmitió mi mensaje. Tal vez alguien sobrevivió gracias a él. Después de eso, corrí. Me escondí. Sangraba. Tenía fiebre. Mi visión se nublaba. Pero luché. Porque no quería convertirme en eso. Porque aún tenía esperanza. Y aquí estoy. O estaba. No sé si estoy viva, si alguien me busca, si hay mundo allá afuera. Solo sé que, si estás oyendo esto, recuerda mi nombre, no por lo que hice, sino por lo que vi, por lo que viví. El infierno no está debajo de la tierra. El infierno está aquí. Y ya abrió sus puertas. El turno empezaba a las 6, pero yo siempre llegaba 15 minutos antes. No por obligación, sino porque me gustaba ver el hospital cuando aún estaba medio dormido. Cuando los pasillos eran silenciosos, los monitores parpadeaban con calma y los pacientes aún no habían llegado en masa. Era, de algún modo, mi momento de paz. Aquella mañana, como siempre, me subí al mismo autobús de siempre. Me senté en la ventana, auriculares puestos, café en mano. La ciudad ya comenzaba a despertar. Vendedores ambulantes montando sus puestos, madres apuradas con niños en uniforme, sirenas a lo lejos, motociclistas peleando con el tráfico. Ciudad Nueva Esperanza nunca dormía del todo, pero había una especie de rutina en su caos, una coreografía conocida. Mi madre me había dejado un mensaje de voz. Camila, hija, ¿vas a venir el domingo? Tu tía va a preparar mole. Le respondí con una nota de audio rápida, prometiendo pasar si salía temprano del hospital. En ese momento, nunca imaginé que no volvería a escuchar su voz en mucho, mucho tiempo. Al llegar, saludé al guardia de siempre, don Chema, y a la recepcionista, Carla, que ya estaba peleando con la cafetera. El olor a cloro y desinfectante llenaba el aire. Entré al vestidor,
Me puse el uniforme. Me até el cabello en una coleta alta. Cuando salí, revisé la planilla. Ese día yo estaba en triaje, lo que significaba ver lo peor y lo más urgente. Durante la primera hora, todo fue normal. Un niño con vómito, una señora con presión alta, un accidente leve de moto. Luego llegó una mujer embarazada con contracciones prematuras y tuve que llamar a obstetricia. Nada fuera de lo común. Estaba en medio de la evaluación a un joven con fiebre alta cuando escuchamos los primeros gritos. Fueron lejanos, como si vinieran de otra planta del edificio. Pensamos que era un paciente agitado. Nada raro. Pero los gritos no paraban. Se volvieron más desesperados, más guturales. Un celador corrió por el pasillo, pálido. Sala 3. Algo pasa con el paciente mordido. ¿Mordido? Pensé. No recordaba haber recibido a alguien así. Revisé la bitácora. Efectivamente, había ingresado un hombre alrededor de las 5:45 am, con heridas múltiples y signos de shock. Según el registro, decía haber sido atacado por un loco en la calle. Corrí hacia la sala. En el camino, vi a una enfermera llorando en una esquina, con sangre en el uniforme. Me acerqué a ella, pero solo repetía: «Lo vi. Se levantó. No estaba vivo. No puede estarlo». Entré a la sala, y ahí estaba él, de pie. Había arrancado los tubos del brazo. La sábana estaba en el suelo, ensangrentada. Su piel tenía un tono grisáceo, los ojos completamente blancos, la boca abierta, jadeando, como si buscara algo, o a alguien. El doctor Ruiz trató de calmarlo. «Señor, por favor, siéntese. Necesita atención médica». Pero el hombre no respondió. Solo se lanzó sobre él con una velocidad inhumana. No gritó, no habló, solo mordió. Un sonido seco, desgarrador, y luego otro, y otro. Todo fue confusión. Varios intentaron sujetarlo. Yo también. Sentí un tirón fuerte en mi brazo. Una mordida. El dolor fue inmediato, pero lo ignoré. Nos tomó 5 personas inmovilizarlo, y, aún así, se resistía. Lo sedamos, o al menos lo intentamos, pero no dormía. No se calmaba. Minutos después, murió. Lo declaramos clínicamente muerto. Lo dejamos en observación, cubierto. Y seguimos con el caos, pero volvió. No sabría explicar cómo. Solo sé que un grito rompió el aire y alguien dijo: «¿Está de pie otra vez?» Todos corrimos. Y ahí estaba, tambaleándose por el pasillo, empapado en sangre. Había atacado a otra paciente. Nadie entendía nada. Las alarmas se activaron. La planta baja comenzó a llenarse de familiares pidiendo explicaciones, de pacientes gritando. Algunos empezaron a grabar con sus celulares. Otros corrían buscando salidas. Las puertas automáticas dejaron de funcionar. La electricidad fallaba por momentos. La señal de los teléfonos desapareció. El hospital se convirtió en un laberinto de gritos, sangre y cuerpos. Vimos a más pacientes convulsionar y luego levantarse, diferentes. Nadie decía la palabra zombie. No aún. Parecía ridículo, absurdo, pero eso eran. Lo sabíamos, aunque nos diera miedo decirlo. Yo sentía la fiebre comenzar, ardor en la mordida, sudor frío, visión borrosa, pero seguía ayudando, seguía curando, seguía siendo enfermera. Encontré a la doctora Espinosa encerrada en el almacén de medicamentos. Me dejó entrar. Ella temblaba, pero mantenía la compostura. Me ayudó a limpiar la herida. «Esto es algo biológico, Camila», me dijo. «Algo que no comprendemos. ¿Una bacteria? ¿Un virus?», pregunté. «No lo sé, pero se propaga rápido. Muy rápido». Decidimos grabar algo. Usamos mi celular. Grabé una nota de voz. Mi voz temblaba. Era un intento de advertencia, de dejar constancia. Este hospital está perdido. No somos suficientes. No sabemos qué es esto. Conectamos el teléfono a la red interna de sonido, esperando que alguien más, afuera, pudiera escuchar. Después, me despedí de ella. «Voy a buscar a los de pediatría. Aún puede haber niños vivos». Me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Y salí. No la volví a ver. Los pasillos eran una zona de guerra. Cuerpos por el suelo. Puertas bloqueadas. Sangre. Gritos. Y aquellos seres, lentamente caminando, arrastrando pies, pero imparables. A veces me escondía. A veces corría. A veces me detenía a ayudar. Recuerdo una niña. No tendría más de 4 años, sentada al lado del cadáver de su madre. No lloraba. Solo repetía: «Mami, despierta. Mami, despierta». La cargué. No pesaba nada. No sé qué fue de ella. Solo recuerdo dejarla con una enfermera que aún respiraba, antes de que todo colapsara definitivamente. Y entonces entendí.
Mi día no estaba comenzando, estaba terminando, o tal vez comenzaba otro, uno que ya no tenía retorno. No recuerdo en qué momento exacto decidí que tenía que salir del hospital. No fue una decisión lógica, ni valiente, fue un instinto. Como cuando ves que el fuego avanza por debajo de la puerta y solo sabes que tienes que correr. Las luces de emergencia ya parpadeaban como faros sin propósito. El generador estaba fallando. El hospital crujía, no por un terremoto, sino por el caos adentro. Gente golpeando puertas, llorando, pidiendo ayuda. Y otros, los que ya no eran gente, acechando, devorando, arrastrando sus cuerpos podridos por los pasillos. Me encerré en un cuarto de limpieza, solo por un momento. La fiebre me quemaba el cuerpo. La mordida ardía como fuego bajo la piel. Me envolví el brazo con vendas empapadas en alcohol. Me temblaban las manos. Estaba deshidratada. No había comido nada desde el café del bus, pero no podía detenerme. Piensa, Camila, me dije. Piensa o mueres. Me acordé del sótano del hospital. Un área vieja, casi olvidada, donde guardábamos documentos, camillas en desuso, cajas de archivos antiguos. Había una salida de servicio ahí abajo, una puerta que conectaba con el callejón trasero, usada solo por mantenimiento. Esa era mi única opción, pero antes de irme, necesitaba encontrar a alguien, a Julia. Julia era una residente joven, dulce, inteligente. Estaba haciendo su rotación en urgencias conmigo esa semana. La vi por última vez alrededor de las 7:30, ayudando a evacuar a una madre con un bebé recién nacido. Después de eso, nada. No podía irme sin saber qué fue de ella. Ya había perdido a muchos ese día. No quería sumar otro nombre a mi lista de fantasmas. Salí del cuarto arrastrando los pies, con una barra metálica en la mano. No sabía usarla. Nunca me había peleado con nadie en mi vida, pero la apretaba como si me diera valor. Los pasillos eran otro mundo. Oscuros, húmedos, llenos de murmullos extraños y pasos arrastrados. El piso estaba resbaloso, cubierto de sangre y papeles. Había cuerpos. Algunos aún temblaban. Otros ya se movían, caminaban, buscaban. Me moví en silencio, conteniendo la respiración. Llegué al área de maternidad. Las puertas estaban entreabiertas. Escuché un sonido suave, como un quejido. Entré con cuidado, y ahí estaba Julia, agachada, sujetando a una mujer herida. La madre lloraba. El bebé también. Camila, susurró Julia, aliviada. Pensé que ya no quedaba nadie. La ayudé a vendar a la mujer. Le dimos un poco de agua. El bebé seguía respirando. Era un milagro. Tal vez el único que veríamos ese día. No podemos quedarnos, le dije. Hay una salida en el sótano. Ven. Pero Julia dudó. ¿Y ella? Preguntó, mirando a la madre. No puede caminar. Y si la llevamos, haremos ruido. Mucho ruido. Nos miramos. No dijimos nada por unos segundos. Ya sabíamos la respuesta. La mujer también. Ella asintió. Me dio el bebé. Sálvenlo, dijo con una voz rota. No supe qué decir, solo asentí, y me tragué el llanto. Comenzamos a movernos, Julia y yo. Ella llevaba la barra, yo, al bebé, envuelto en una manta. Cada paso era una amenaza, cada sombra, un enemigo. Llegamos al ascensor de servicio. Por suerte, aún funcionaba. Bajamos al sótano. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. La oscuridad era total. No había luces de emergencia allí abajo, solo una linterna que encontré colgada en una pared. El aire era denso, húmedo, con olor a moho y a muerte. Caminamos entre cajas y estanterías rotas. Escuchábamos golpes en la distancia. Algo se movía. No estábamos solas. El bebé empezó a llorar. Julia se detuvo. Siléncialo, por favor. Lo intenté. Lo abracé. Lo arrullé. Pero no se calmaba. Y entonces los vimos. 2 de ellos salieron de la oscuridad como si hubieran estado esperándonos. Uno tenía el rostro parcialmente arrancado. El otro aún vestía una bata del hospital. Avanzaban lentos pero seguros, con esa determinación monstruosa que nada los detenía. Julia gritó. Levantó la barra. Golpeó. 1, 2, 3 veces. El primero cayó, pero aún se movía. ¡La cabeza!, grité. Ella lo entendió. El cuarto golpe fue seco, como romper una sandía. El zombi dejó de moverse. El segundo me alcanzó. Me lanzó contra una estantería. Caí sobre cajas llenas de documentos. El bebé gritaba. Intenté cubrirlo. Julia vino a mi rescate, pero el zombi la sujetó del cuello. Yo busqué algo, cualquier cosa, y encontré una vieja lámpara metálica. La usé como arma. Golpeé su espalda. Nada. Volví a golpear. Nada.
hasta que apunté al cráneo. Escuché el crujido. Cayó. Todo temblaba. Nosotras también. Lloramos. Pero no por mucho tiempo. No había tiempo. Finalmente, encontramos la puerta. Vieja. Oxidada. Cerrada con candado. Julia tenía una navaja. Forzó la cerradura. La abrimos. El callejón estaba oscuro, pero abierto. La ciudad respiraba caos. Salimos. Y allí estaba. Ciudad Nueva Esperanza. O lo que quedaba de ella. Fuego. Humo. Sirenas. Alarmas. Tiros. Gente corriendo. Gente llorando. Gente muriendo. El mundo se había roto. Y nosotras estábamos en el centro de las ruinas. Tomamos aire. El bebé se calmó, como si supiera que habíamos cruzado una frontera. Miré a Julia. Ella asintió. Teníamos que seguir. No sabíamos hacia dónde. Solo sabíamos que hacia atrás no había retorno. Entonces decidí algo. Sobrevivir. No por mí, sino por los que no pudieron. Por la mujer que nos dio a su hijo. Por los colegas que quedaron atrás. Por los que aún podían estar vivos. Y por mí. Porque aún respiraba. Porque aún dolía. Y si duele, significa que sigo aquí. Salir del hospital fue como nacer otra vez. Pero no en este mundo. Fue como abrir los ojos en un universo donde Dios ya no contestaba. Donde la vida había perdido el contrato con la lógica. Y lo imposible caminaba con hambre por las calles. La ciudad que conocíamos ya no existía. Ciudad Nueva Esperanza era una tormenta viva. Sirenas rotas, autos chocados, humo saliendo de edificios, personas corriendo sin dirección, gritando nombres, rezando, sangrando, cayendo. Vi un autobús volcado, con cuerpos atrapados dentro. Algunos golpeaban las ventanas, otros ya no se movían. Los que lo hacían no eran humanos. Julia, yo y el bebé seguíamos avanzando por el callejón. Intentábamos mantenernos cerca de los muros, en sombra. Escuchábamos tiros, muchos, a lo lejos, helicópteros, y una voz por radio, intermitente, diciendo cosas que no entendíamos. Protocolo rojo, zona comprometida, no hay refuerzos, las tiendas estaban saqueadas, farmacias vacías, carros incendiados. Vi a una mujer corriendo con un cuchillo en la mano, gritando sola. Vi a un niño arrastrando a su perro muerto por una correa. Vi cosas que ojalá pudiera olvidar. Giramos por una calle secundaria. Quisimos evitar la avenida principal, pero allí también había cuerpos, y movimiento, zumbidos, respiraciones entrecortadas. Uno de ellos estaba sentado en el suelo, con la cabeza ladeada. Era un adolescente, con uniforme escolar. Tenía el cuello desgarrado. Pensamos que estaba muerto, hasta que se levantó de golpe y comenzó a correr hacia nosotros. Julia gritó. Yo sujeté al bebé con fuerza. El chico zombi tropezó con una banqueta y cayó, rompiéndose la mandíbula contra el asfalto. Pero aún así, seguía avanzando, arrastrándose, gimiendo. No sienten dolor, dijo Julia. Dios santo, no sienten nada. Tomamos una calle lateral. Al fondo vi un cartel. Estación 98.2, Radio Nueva Esperanza. Me detuve. Recordé algo. Mi mensaje, lo que grabé en el hospital. Si esa estación estaba funcionando, tal vez alguien lo transmitió. Tal vez alguien lo escuchó. Tal vez... No había tiempo. Seguimos caminando. El bebé lloraba. No podíamos detenernos. Pasamos por una iglesia. Las puertas estaban abiertas. Dentro, varias personas se habían encerrado, orando. Algunos gritaban que era el fin del mundo. Otros pedían comida, ayuda, dirección. Nadie sabía nada. Nadie mandaba. Nadie venía. Todo era pánico. Al cruzar una esquina, escuchamos gritos nuevos, pero no de miedo, sino de rabia. Una camioneta militar frenó en seco frente a un supermercado. Soldados bajaron y comenzaron a disparar. No a los infectados, a la gente, a los saqueadores. Zona restringida. Retírense o abrimos fuego. Julia quiso correr hacia ellos, pero la detuve. ¿Nos pueden ayudar? No, no nos van a ayudar. No les importa. Y tuve razón. Una mujer con una bolsa llena de pan fue derribada por un culatazo en la cabeza. Su hijo gritó. Un soldado apuntó. No quise ver más. Nos escondimos detrás de un contenedor. Respirábamos con dificultad. Julia lloraba en silencio. El bebé también. Tenemos que salir de aquí, dije. La estación, tal vez haya alguien. Y fuimos hacia allá. Pero en el camino, la ciudad seguía desmoronándose. Vi un avión estrellarse contra un edificio lejano. Vi una fila de autos intentando salir por la autopista, bloqueada por barricadas militares. Vi un hombre matar a otro por una botella de agua. Vi a un grupo de niños escondidos en una camioneta.
Uno ya tenía los ojos blancos. Seguimos caminando. 1 hora, tal vez 2. Perdí la noción del tiempo. Ya era de tarde. El sol empezaba a caer. El cielo se teñía de rojo, como si la ciudad sangrara hacia arriba también. Finalmente llegamos a la estación. Las puertas estaban cerradas, pero una ventana lateral estaba rota. Entramos. Había señales de lucha, papeles tirados, una silla rota, sangre en el suelo, pero también un transmisor encendido. Una luz parpadeaba. ¿Hola? Llamé. Nada. ¿Hay alguien? Una voz respondió. Débil. Desde el fondo. Era un chico, joven, con auriculares puestos y una laptop en el regazo. ¿Camila Muñoz? Preguntó, mirándome con sorpresa. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu mensaje. Lo transmití. Todo el mundo lo oyó. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté. Lloré. Por primera vez desde que todo empezó, lloré de verdad. ¿Quién eres? Me dice en la voz. Dani, estoy recopilando información, interceptando comunicaciones militares. Ellos sabían, desde antes, no lo dicen, pero sabían que esto venía, y nos dejaron solos. ¿Y ahora? Ahora, solo podemos sobrevivir. Julia se presentó. Dani les dio algo de agua. Comimos unas galletas viejas. El bebé dormía. Era un momento de respiro, pero duró poco. Un ruido. Afuera. Golpes. Muchos. Nos encontraron, dijo Dani. No son infectados. Son otros. ¿Otros? Grupos armados, fanáticos, saqueadores. Algunos piensan que esto es castigo divino. Otros solo quieren poder. Buscan equipos, radios, lo que sea útil. ¿Qué hacemos? Escapar. Y así lo hicimos. Por la parte trasera. Una puerta de servicio. Corrimos por callejones, por azoteas, por túneles. Llegamos a una casa abandonada. Allí dormimos esa noche. O al menos lo intentamos. Y cuando desperté, escuché una voz en la radio portátil de Dani. Una voz distorsionada, militar. Ciudad Nueva Esperanza. Ha sido declarada zona perdida. Todos los accesos cerrados. No hay rescate. No hay retorno. Sobreviva. Si puede. La noche en aquella casa abandonada fue la más larga de mi vida. Y no solo por los zombies. El verdadero terror no venía de los muertos, sino de los vivos. Desperté en medio de la oscuridad, con el llanto del bebé como único sonido constante. Julia dormía con la cabeza apoyada en la pared, aferrada a la barra metálica que aún llevaba consigo. Dani, en cambio, no dormía. Mantenía su laptop encendida, con una antena improvisada conectada a una batería portátil. Escuchaba transmisiones militares, murmurando cosas como posición comprometida, evacuación fallida, fuego autorizado. Me acerqué. ¿Encontraste algo útil? Dani se encogió de hombros. Sus ojos estaban hundidos. No era un chico duro. Era un sobreviviente por accidente. Uno que se había convertido en puente entre las verdades y el caos. Intercepté una señal, dijo. Un grupo está reuniendo gente cerca del Parque La Reforma. Dicen que tienen comida, armas, un refugio. ¿Militares? No, gente armada. Civiles, algunos expolicías, exmilitares, otros solo sobrevivientes con rabia. ¿Y vale la pena intentarlo? No sé. Pero no podemos quedarnos aquí. La ciudad es un infierno abierto. Le creí. Al amanecer, recogimos todo. El bebé seguía con nosotros, como una promesa viva entre tanta muerte. No sabíamos su nombre. Julia lo llamaba Sol, porque era lo único que daba calor en medio de tanto frío. Caminamos hacia la Reforma. Al principio, vimos señales de vida, mensajes en muros, flechas pintadas, cruces improvisadas con nombres y fechas. Una decía, Daniela Muñoz, 12 años. Era buena. Murió con dignidad. No pude evitar imaginar a mi sobrina, o a mí. Al llegar al parque, encontramos lo que quedaba de una plaza pública convertida en una fortaleza improvisada. Cajas, rejas, barricadas con muebles, fogatas, gente sucia, armada, con miradas vacías. Una bandera blanca con letras negras colgaba de un árbol. Zona protegida. Aquí mandamos nosotros. Nos detuvieron en la entrada. 4 hombres armados, con chalecos viejos y tatuajes visibles. Uno de ellos, un tipo robusto con el rostro quemado, nos inspeccionó como si fuéramos ganado. ¿Están mordidos? No, dije. Somos 3. Y el bebé. Nos revisaron. Vieron mi brazo vendado. ¿Qué pasó aquí? Hace días. Me mordió un paciente. Antes de que todo colapsara. Me traté. No tengo síntomas. El tipo me miró. Sabía que dudaba. Pero nos dejaron pasar, por ahora. Dentro. El ambiente era denso. No era un refugio.
Era un campo de tensión permanente. Las personas no hablaban entre sí, solo murmuraban. Un grupo cocinaba arroz aguado en una olla sucia. Otro cuidaba una entrada con rifles. Vi a un hombre llorar en silencio mientras abrazaba una foto, y a una adolescente con un bate lleno de clavos patrullando como si tuviera 30 años más. Nos asignaron un rincón. Dormíamos sobre cartones. Julia se mantenía alerta. Dani intentaba conectar su radio sin levantar sospechas. Yo cuidaba al bebé. Cada vez que lo miraba, pensaba en lo que significaba seguir siendo humana. La comida era racionada. Las reglas eran claras. Quien roba, muere. Quien miente, muere. Quien es mordido, no vuelve a ver el sol. El tercer día lo vimos con nuestros propios ojos. Una mujer, madre de 2 niños, fue arrastrada al centro de la plaza. Tenía fiebre, sudaba, lloraba, suplicaba. Decía que no había sido mordida, que solo estaba enferma por el estrés, por el hambre. El líder, el del rostro quemado, la miró sin decir nada. Luego sacó un arma y le disparó en la cabeza, frente a todos. Los niños gritaron. Nadie los consoló. Dani quería irse, Julia también, pero yo tenía miedo. Afuera no había nada, pero adentro se perdía algo más valioso, la compasión. Esa noche se desató el verdadero infierno. Uno de los guardias intentó abusar de una mujer. Ella se defendió con un cuchillo de cocina. Lo mató. La reacción fue inmediata. Revuelo, disparos, sangre. Un grupo quiso tomar el control. Se dividieron. Luchaban entre ellos. No por justicia, por poder. Julia tomó mi mano. Ahora, me dijo. Es ahora o nunca. Dani asintió. Tomó su radio, la mochila, el bebé, y corrimos. Corrimos bajo disparos, bajo gritos, bajo el sonido de un mundo quebrándose por dentro. Uno de los hombres nos vio huir. Disparó. La bala rozó la pierna de Julia. Cayó. Yo solté al bebé para ayudarla. Dani lo sostuvo. Otro disparo. Julia gritó. La levanté. La cargué. No era pesada. Era mi hermana. Aunque no de sangre. Era mi fuerza. Logramos salir del parque. Entramos a una casa rota. Bajamos al sótano. Nos escondimos. Allí, entre sombras, nos quedamos en silencio. Julia respiraba mal. La bala había pasado cerca del hueso. Necesitaba atención. Pero ya no había hospitales. Ya no había doctores. Solo quedaba lo que sabíamos hacer con lo que teníamos. Esa noche, mientras curaba su herida, le pregunté, ¿crees que aún valga la pena salvar gente? Ella me miró. Ojos cansados, llenos de polvo y lágrimas. Si no lo hacemos, ¿quiénes seríamos? No supe qué responder, pero entendí que la pregunta era todo lo que teníamos. En la radio de Dani, una nueva señal apareció. Una voz femenina, firme, clara. A todos los sobrevivientes, si pueden oír esto, diríjanse al norte. Hay una zona segura cerca de Fort Mathis. No garantizamos nada, excepto esperanza. Julia y yo nos miramos. Dani apretó los puños. El bebé, dormido, respiraba con calma. Entonces lo supe. Había que arriesgarse. El conflicto humano no era la excepción en este nuevo mundo. Era la regla. Y nosotros decidimos no ser como ellos. Decidimos seguir siendo humanos, aunque eso doliera más que cualquier mordida. Dani repetía la frecuencia una y otra vez. Fort Mathis, zona norte, refugio temporal, canal 513. Como si las palabras pudieran materializar un lugar seguro con solo decirlas. Yo no creía, pero necesitaba creer. Julia aún cojeaba. La bala no había fracturado nada, pero la herida la agotaba. Yo hacía lo posible con vendas sucias, agua hervida y esperanza. A veces, cuando se dormía, sus labios murmuraban nombres que no conocía. Tal vez su madre, tal vez una parte de sí que ya no iba a volver. El bebé, Sol, seguía con nosotros, más silencioso, como si entendiera que su llanto era peligroso. Dani le cantaba canciones suaves mientras revisaba la ruta. Había mapas viejos, notas de voz de militares muertos, fotografías de caminos cortados. Todo estaba improvisado, todo era riesgo. Al amanecer, partimos. Habíamos decidido no tomar la avenida. Demasiada visibilidad, demasiado expuestos. Tomamos rutas interiores, callejones, patios traseros, edificios abandonados. Nos movíamos como sombras en una ciudad muerta, pero no estábamos solos. Grupos hostiles merodeaban, algunos en camionetas, otros a pie. Vi un símbolo pintado en una pared, una cruz invertida rodeada de llamas. Los puros, dijo Dani, una secta. Creen que los zombies son castigo divino, y que los que sobreviven deben purificarse, a sangre y fuego. ¿Nos buscan?, pregunté.
Nos buscan a todos. Nos escondimos en una escuela vacía al caer la tarde. Julia no podía más. Tenía fiebre. Las vendas estaban rojas. Busqué un botiquín entre lo que quedaba. Encontré antibióticos vencidos y una jeringa oxidada. Era lo que había. Mientras dormíamos en una aula oscura, escuchamos los pasos. Primero, lejanos, luego, más cerca. Teníamos el arma que Dani había robado del parque. 2 balas, nada más. Y entonces, el infierno volvió. Una explosión en la entrada. Vidrios rotos, gritos, pasos, voces humanas, fanáticas. Aquí, encontramos a la mujer de la señal. Dios los juzgará. Disparos. Julia gritó. Yo agarré al bebé. Dani me empujó. ¡Corre! No tuve opción. Corrí. Escaleras, pasillos, ruinas. Volví la mirada y vi a Dani forcejeando con uno de ellos. Cayó por una baranda. No grité. No podía. Subí a la azotea. El sol se ponía. La ciudad se incendiaba otra vez. No por zombies, por humanos. Desde arriba, vi algo. Un tren. No era un tren de pasajeros. Era uno de carga. Pero se movía. Lento, ruidoso. Avanzando hacia el norte, rumbo a Fort Mattis. Esa era nuestra única salida. Corrí por los techos, saltando de edificio en edificio. Julia me seguía como podía. El bebé en mi pecho, envuelto en la manta gris. No sabíamos cómo bajar. No sabíamos cómo subir. Solo sabíamos que ese tren era todo lo que teníamos. Al llegar a un cruce ferroviario, lo vimos. Vagones oxidados, algunos abiertos, militares en el techo, gente saltando a bordo, pero también zombies. Muchos habían seguido el ruido, como una ola de muerte. Cruzaban el puente, arrastrándose, cayendo, levantándose. Corrí hacia el tren, Julia detrás. Disparé la primera bala. Fallé. La segunda, a la cabeza de uno que nos bloqueaba el paso. Cayó. Llegamos a la plataforma. Un soldado gritó. ¡Rápido! Me empujó hacia arriba. Subí. Grité por Julia. Ella extendió la mano. Entonces vi su rostro. Blanco. Silencioso. Camila. Tenía una mordida en el costado. No, murmuré. No puedo subir. Pero tú sí. El bebé sí. Tienes que hacerlo. No, no voy a dejarte. No hay tiempo. La horda se acercaba. Ella me miró. Serena. Valiente. Como cuando luchaba por un paciente. Me besó la mano. Y se dejó caer. Un zombi la alcanzó. Ella lo atrajo consigo al abismo, entre concreto y llamas. Grité. Lloré. Me arrastré dentro del tren. Un soldado cerró la puerta. Dani apareció minutos después, herido, sangrando, pero vivo. Saltó a otro vagón. Nos miramos de lejos. Levantó el pulgar. El tren avanzó. A lo lejos, Ciudad Nueva Esperanza ardía como una tumba abierta. Yo sostenía a Sol. Lloraba, sangraba, pero estaba viva. Julia, no. Y eso me partió en 1000 pedazos. Dicen que uno no sobrevive al fin del mundo, que se convierte en otra cosa, que lo que queda no es una persona, sino un eco. No sé si soy Camila Muñoz todavía. No sé si esta voz que susurra en la oscuridad es la mía, o el reflejo de lo que fui. Pero aquí estoy, viva, respirando. Y eso, en este mundo, ya es una forma de victoria. El tren nos llevó hacia el norte, alejándonos de Ciudad Nueva Esperanza, o de lo que quedaba de ella. Pasamos por pueblos fantasmas, campos calcinados, estaciones vacías. Dani y yo no hablábamos mucho, solo lo necesario. Compartíamos silencios como quien comparte cicatrices. Sol dormía la mayor parte del tiempo. A veces abría los ojos y me miraba, con esos ojos nuevos, limpios, que no habían visto aún la verdadera forma del horror, y me aferraba a esa mirada como quien se aferra a la orilla de un río salvaje. Llegamos a Fort Mattis al anochecer del segundo día. La base estaba parcialmente activa, rodeada de cercas, focos, patrullas. Algunos soldados aún seguían órdenes, otros solo intentaban mantener algo parecido a la civilización. Médicos cansados, voluntarios armados, sobrevivientes organizados. Nos hicieron pasar por una revisión rigurosa. Cada herida, cada palabra, cada objeto era sospechoso. Dani fue llevado a una sala de comunicaciones. Querían su equipo, su conocimiento, sus grabaciones. Él aceptó, con una condición: seguir transmitiendo. Su voz se había convertido en guía para muchos, y él lo sabía. Yo fui llevada a la enfermería. Les conté lo que había pasado, lo que vimos, lo que vivimos. Nadie lloró por Julia, nadie preguntó por su nombre, pero yo la recordaba, y eso bastaba. Durante los días siguientes, me ofrecí como voluntaria.
Ayudaba con curas, clasificación, primeros auxilios. Volví a ser enfermera. No por deber, por necesidad. Había algo en mí que no quería morir. Una noche, mientras alimentaba a Sol con una mamadera improvisada, Dani vino a verme. Tenía ojeras profundas, pero sonreía. Logré interceptar una transmisión de alguien que habla de una zona verde más al norte, cerca de las montañas. Dicen que es autosustentable, que tienen agua, cultivos, generadores, que no permiten armas. ¿Y crees que es real? No sé, pero... ¿y si sí? Lo pensé. No por mí, por Sol. Él merecía algo más que trincheras y jaulas de alambre. Al día siguiente, grabé un nuevo mensaje. Mi voz, clara. Dani lo transmitió por la estación de Fort Mathis. Mi nombre es Camila Muñoz. Soy enfermera. Y sobreviví al colapso de Ciudad Nueva Esperanza. Vi morir amigos, pacientes, inocentes. Vi a una ciudad devorarse a sí misma. Y aún así, sigo aquí. No te conozco. No sé dónde estás. Pero si estás escuchando esto, no estás solo. Hay otros como tú, como yo. Y vamos a encontrarnos. Vamos a resistir. Porque mientras quede una sola persona dispuesta a cuidar de otra, este mundo aún tiene esperanza. Lo dije sin lágrimas, con firmeza, como quien clava una bandera. Luego tomé a Sol en brazos y comencé a preparar una mochila. El norte nos esperaba, y esta vez no íbamos a correr. Íbamos a caminar con los ojos abiertos, con las heridas al aire, con la memoria como escudo. Porque la humanidad no muere con los muertos, muere cuando dejamos de creer en ella. Y yo aún creo.